¿Qué hemos estado estudiando? Tiene como título El señorío de Jesucristo. Y el texto base lo tenemos en el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 11. Y yo quiero que lo leamos todos juntos y podamos repetir con fuerza y fe este pasaje que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hemos estado estudiando, el señorío de Jesucristo. Y desde el primer tema hemos entendido quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, el Kyrios, el Todopoderoso, el que gobierna sobre todo. Y hoy día vamos a estudiar una palabra que tiene como título Jesucristo, Señor de Satanás y sus demonios. Ese es el título, porque Él es Señor de todo. Él es Señor de todo, ¿verdad? Y quiero partir con el texto de Mateo 28, 18, que dice, Mateo 28, 18, Jesucristo es Señor de todo. Yo quería que le pusiéramos ese título también, Jesucristo Señor de todo. Ya, y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la nueva traducción del lenguaje actual dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de Él. Y este texto lo encontramos en el libro de Mateo. Y Él dice, todo poder me ha dado Dios para gobernar. Y cuando hablamos del señorío, estamos hablando de gobierno. Estamos hablando que Él es el que establece sus leyes, sus principios, sus preceptos en nuestra vida. Y Él tiene que ser el Señor de todo nuestro ser. Señorío es gobierno, implica para nosotros reconocer a Jesucristo como el soberano y gobernante supremo en todas las áreas de nuestra vida. Porque podemos decir, Jesucristo es Señor de todo, Jesucristo es Señor del universo, Él gobierna sobre la tierra, Él gobierna sobre el clima, Él gobierna sobre todo lo creado. ¿Pero es Señor realmente de su vida? ¿Realmente Él gobierna todas las áreas de su vida? Usted puede decir, si Él me gobierna el Señor, ¿le gobierna el Señor? Yo quiero que usted se responda esta pregunta realmente, porque cuando nos vayamos mañana, porque se está terminando este retiro ya, nosotros tenemos que irnos con el señorío de Jesucristo establecido en nuestros corazones y en nuestra vida. De lo contrario, habrá sido un lindo tiempo en este lugar. Pero lo que nosotros queremos es que realmente Jesucristo sea el Señor de los hijos de esta casa. Que Él sea el que gobierne los corazones de los hijos de esta casa. Y cuando hablamos acerca de que Jesucristo es también Señor de Satanás y sus demonios, no estoy exaltando a Satanás. Por eso parto estableciendo un principio que Él estableció y dice que Dios le dio el poder para gobernar sobre todo. Él es el que gobierna, Él es el que está a cargo, Él es la autoridad. Y nosotros con respecto a Satanás podemos tener dos pensamientos. Y un pensamiento puede ser que creamos que Él es tan poderoso, que Él es tan grande, que nos atemoriza hablar de Él. Ese es un error, porque Él no es tan poderoso y no es tan grande, y no tenemos que temer hablar de Él, porque Él es un enemigo vencido. Pero también podemos cometer el otro error, y es ignorarlo, no considerar que Él realmente existe, que es real, olvidarnos que Él existe, y por lo tanto muchas veces sufrir bajo sus influencias, bajo sus opresiones, y no saber cómo defendernos porque hemos ignorado, creyendo que si yo lo ignoro disminuyo su poder, que si yo lo ignoro Él no me va a atacar, que si yo lo ignoro Él no me va a afectar. Ese también es un error. Y a Él le conviene que la iglesia, que nosotros lo ignoremos, porque de esa manera Él puede actuar como un agente secreto y dañarnos, y nosotros no percibir de dónde vienen las acechanzas. Tenemos que darle el valor que Él tiene solamente.
No más del valor que la Biblia le da, pero tampoco minimizarlo, porque Él es real y opera en nuestra contra. Amén. Cuando usted esté de acuerdo conmigo, dígame amén. Así yo voy a entender que usted está comprendiendo, que estamos comprendiendo la palabra. ¿Ya? Quiero que vayamos al libro de Colosenses y que leamos el capítulo 2 entre el verso 13 y el verso 15. Y parto con este verso también porque este verso también establece la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás y las potestades de maldad. Colosenses 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esta palabra establece la victoria de nuestro Dios sobre todas las fuerzas del mal. Él es victorioso. Jesucristo le venció. Dice que el acta que había en su contra, que había en mi contra. Y cuando hablamos de acta, estamos hablando como un comprobante de deuda. Existía una deuda. Existía una deuda. Usted y yo teníamos una deuda, no la podíamos pagar. Era el acta que había en nuestra contra. Pero el Señor tomó esa acta, se la arrebató a Satanás y la clavó en la cruz y nos dio la victoria. Y no solo eso, cuando Él murió y resucitó, Él venció sobre todas las potestades. Dice, los despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, Satanás pensaba que cuando el Señor fue llevado a la cruz, Él había vencido. El Señor va a la crucifixión, es sepultado y estuvo 3 días en el sepulcro. Y durante estos 3 días, los principados, las potestades y Satanás pensaban que ellos habían vencido. Pero lo que ellos no contemplaban era que al tercer día el Señor se levantaría en victoria de la tumba. Que el Señor vencería la muerte, que Él resucitaría y que ellos serían los vencidos. Cuando Él estaba siendo expuesto en la cruz, ellos pensaban que estaban exponiendo al Señor, pero ellos no sabían que los avergonzados y los vencidos serían ellos. Nuestro Señor resucitó y Jennifer ayer lo explicó, pero maravillosamente, cómo el Señor triunfó en la cruz. Y ella nos habló toda la victoria y lo que Él ganó en la cruz. Todo lo que significó el triunfo en la cruz del Calvario. Y nosotros hoy día lo entendemos. Y eso nos hace estar seguros y tranquilos porque tenemos un Dios que es victorioso. Amén. Que está glorificado, sentado a la diestra del Padre. Amén. Ese es el lugar que Él tiene. Filipenses 2, 10 al 11 dice: por lo cual, lo que está contenido en nuestro texto lema, también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por cuál? Por la victoria, por el triunfo que Él obtuvo en la cruz. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto lo explicó el día jueves. Osvaldo también nos habló de esto. ¿Qué significa? Que el Padre le haya dado un nombre que es sobre todo nombre, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y Él estableció que Él sería el Señor de señores. Y cuando Él dice ahí, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ese pasaje está diciendo, toda lengua un día tendrá que confesar que Él es el Kyrios, que Él es el que gobierna sobre todo, el que tiene toda la autoridad y toda la potestad. Él es el que gobierna sobre todo y el Padre le dio esta posición de mayor gloria que jamás nadie podría tener.
Estos pasajes nos hablan, y yo establezco con esto en este lugar, que Jesucristo reina, que es Él el soberano, que Él es el que merece toda la gloria, que no hay nadie mayor que Él en todo el universo. Amén, Él es el Señor. Entonces, ¿de dónde surge Satanás? ¿De dónde salen los demonios? En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías se nos muestra y se nos revela cuál es el origen de Satanás. ¿De dónde surge este personaje? Y voy a leer en Ezequiel 28, del 12 al 15, algunos versos, y a usted le va a quedar muy clarito cómo es él, qué sucedió, por qué llegó a ser Satanás, o diablo, o adversario, o los tantos nombres que la Biblia le da. Dice 28:12, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es el origen. ¿Qué pasó? Dios no creó a Satanás. A veces yo he leído o he escuchado gente que dice, pero ¿por qué Dios, si es tan bueno, creó esta figura, este ser tan malo, tan cruel? Dios no lo creó diablo, Dios no crea nada malo, Dios lo creó un ángel. Y dice la Biblia y relata cómo era él, qué hacía, de cómo era su figura, y lo hace semejante a una serie de metales y piedras preciosas. Y dice que fue creado, establece este verso que él fue creado, querubín grande protector, lo puso en el santo monte de Dios, y allí estuvo, en medio de todas estas piedras de fuego se paseaba, y era perfecto, hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto hasta que él permitió entrar a su corazón el pecado, el orgullo y la maldad. Y en ese momento él se desvió de su propósito, permitió entrar el orgullo, se fue en contra de Dios y se transformó en diablo. Vamos a ir a ver lo que dice Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Comprende lo que está diciendo la palabra? Mire, dice que se llamaba Lucero. Lucero, hijo de la mañana. Dice que decía en su corazón, ¿qué decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, significa junto a los demás ángeles, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería él? Lo mismo que le dijo Satanás en la tentación a Jesús. La adoración. Él fue creado para adorar a Dios y él era un querubín, dice la Biblia. Y los querubines son figuras angélicas que tienen como función supervisar, estar al lado del trono de Dios para ministrar adoración a Dios. Y él, por la descripción que da la Biblia, se cree que es el querubín que tenía la más alta posición en la adoración, algo así como el ministro de alabanza del cielo. Pero de pronto él dejó entrar el pecado,
Dice, hasta que se halló en ti maldad. Y él aspiró la posición de Dios. Él ya no quiso ser un siervo de Dios. Él no quiso entregar toda la adoración a Dios. Él quiso quedarse con la adoración de Dios. Y él quiso subir y voy a poner junto al trono de Dios. Allí voy a poner mi trono, dijo él. Quiso ser semejante al Altísimo. Él no entendió que él era una creación y se quiso hacer igual a Dios. Y quiso quedarse, robarle la adoración que solo le pertenece a Dios. Esa fue su aspiración, permitió entrar el orgullo en su corazón. La raíz del pecado de Satanás se llama orgullo. Por eso el orgullo es algo tan dañino para nosotros aún. El orgullo tiene su origen en el corazón de Satanás. Y nosotros no podemos permitir el orgullo en nuestro corazón, porque ya sabemos cuál es el origen y de dónde viene. Dice Ezequiel 28, lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. O sea, cuando nosotros pensamos que la figura del enemigo es este monstruo feo que vemos nosotros en las caricaturas, o que tiene un tridente y que tiene cola, ese no es Satanás. Él era una figura hermosa, dice la Biblia, acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura. El verso 13 de Ezequiel 28. El 14, querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Y allí estuviste y allí te paseabas. Ese era su lugar, esa era su habitación. Eso era lo que él debía hacer, adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Que él empezó a promover su propia gloria. Él empezó a promover su propia gloria, ya no empezó a servir a Dios y a promover la gloria y la honra de Dios, sino empezó a trabajar para sí mismo. Eso fue lo que empezó a hacer. Dice Apocalipsis 12, 7 al 9, Apocalipsis 12, 7 al 9, que este querubín protector también persuadió a la tercera parte de los ángeles. También logró convencer a un porcentaje importante de ángeles para que hicieran lo mismo que él. No sirvieran a Dios, no adoraran a Dios, sino que lo adoraran a él. Y Apocalipsis 2, 7 y 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el momento de la destitución de este querubín desde el cielo. Este es el momento en que visualiza Juan lo que sucedió. Y Apocalipsis 12:4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No podía haber nada contaminado en el cielo. Por esa razón Dios le destituyó del cielo. Pero cuando él fue lanzado a la tierra, él arrastró a la tercera parte de los ángeles que él había logrado ya convencer que se lo opusieran a Dios. Y ellos son los demonios. Satanás es uno, el diablo es uno, el adversario es uno. Pero él trabaja con un equipo de muchos ángeles que son los espíritus inmundos o los demonios. La tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis, que fueron arrojados también a la tierra. Ellos operan juntamente con él y ellos componen el reino de las tinieblas, el principado de maldad. Satanás tiene un poder limitado, él no tiene un poder ilimitado, pero pareciera que él lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Él no es omnisciente, nuestro Dios es omnisciente. Él no es omnipotente, él no tiene poder, pero no tiene todo el poder. Nuestro Dios es omnipotente. Él no es omnisciente, él no lo sabe todo, él no puede conocer lo que está en su mente. Esto es muy importante porque de pronto uno cree que Satanás puede leer la mente. Él no puede leer tu mente, él no puede conocer sus pensamientos.
Y aquí hay dos cosas que debemos recordar y tener en cuenta. Cuando yo estoy de pronto orando o tengo una situación y está en mi mente, Él no la puede leer. Él no tiene acceso. El único que tiene acceso a la mente del hombre es Dios. Y la Biblia lo dice en el libro de Reyes. Él tiene conocimiento de la mente y de nuestros pensamientos. No está la palabra en nuestra boca, dice otro verso, y Él ya la sabe toda porque Él es omnisciente. ¿Cómo entonces Satanás se las ingenia para hacer tanto? Y parece que todo lo sabe, porque Él es un gran observador. Él y sus espíritus inmundos lo que hacen es observar su vida, observar su familia, observar su historia, observar su trabajo, observar y escuchar lo que usted habla, ver cómo usted actúa. Lo que Él hace es estar atento a todo lo que usted hace. Es como un agente secreto que lo que Él se determina a hacer es vigilar su vida. Y usted mismo, yo mismo, le proporciono a Él la información que luego la toma y la usa en mi contra. Pero también es importante esto, porque cuando nosotros oramos, muchas veces nosotros necesitamos orar en voz alta. Porque a veces nosotros oramos solamente en la mente, y Dios, que puede leer la mente y conocer lo que está en mi mente, no hay problema, Él lo sabe. Pero muchas veces Satanás tiene que saber lo que yo estoy orando y tiene que saber lo que yo estoy declarando, palabras de autoridad, palabras de fe. Por esa razón nosotros tenemos que orar en voz fuerte. Por esa razón tenemos que leer la Biblia en voz alta, porque tenemos que declarar esta palabra que es autoridad, que es espíritu y que es vida. No basta con que yo solo lea la mente. A mí me gusta leer la Biblia fuerte, que la leamos todos en la iglesia, porque si hay algo alrededor que sepa la palabra de fe que nosotros creemos. Amén. Así que es importante que sepamos esto. Él no lo sabe todo, pero Él está atento para afectar nuestra vida. Satanás tiene un propósito. Él sabe, el Señor le venció en la cruz. Él sabe que fue derrotado. ¿Por qué sigue operando en la tierra entonces? La Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eso dice la Biblia. Dice que Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna en esta tierra. Él tiene poder, tiene autoridad y funciona en el mundo. ¿Por qué entonces, si el Señor lo venció, Él sigue operando? Porque Dios tiene un propósito y tiene establecido un día de juicio para Él. Y el infierno está preparado para Él y sus ángeles. Y ese momento va a llegar después que el Señor venga. Que nosotros, la iglesia, sea arrebatada. Nos vayamos al cielo por 7 años, que es lo que creemos nosotros. Y luego regresemos para gobernar con el Señor. Viene un tiempo donde Él va a gobernar, el Señor va a gobernar. Y finalmente Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde nunca su gusano se apagará. Ese es el día del juicio. Él sabe su sentencia, Él sabe que está vencido, Él sabe que el Señor ya lo venció, pero Él también sabe que tiene este tiempo para operar hasta que Él sea juzgado. ¿Cuál es el propósito? Juan 10:10 dice que vino a hurtar, matar y destruir. ¿Y el Señor Jesucristo a qué vino? El mismo pasaje lo dice, ¿verdad? El propósito de Satanás, matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien me puede decir, pero sabe, yo esta cosa de los espíritus inmundos y de Satanás no, porque yo creo que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él ya no tiene nada más que ver conmigo. Yo también creía eso. Yo también lo creía. Yo decía, no, porque la Biblia dice que aquí las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. ¿Qué tiene que ver Él conmigo? Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿y por qué yo no veo tantos cristianos viviendo vidas victoriosas? ¿Por qué si la Biblia dice que el Señor vino a dar una vida y una vida abundante, yo no veo a todos los cristianos viviendo vidas abundantes? ¿Usted ve todas las iglesias viviendo vidas abundantes? ¿Usted ve todos los cristianos viviendo vidas abundantes? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Y desde pequeña que soy cristiana y en mi propia familia veía, Señor, ¿por qué tanta enfermedad en mi casa, en mi familia?
Señor, ¿por qué mi papá era un hombre fiel a Dios? Desde el día que él se convirtió, él fue un hombre fiel, le sirvió al Señor. Yo no podría decir nada malo de mi padre. Pero sin embargo, yo no veía en mi casa la manifestación del evangelio del reino que la Biblia habla. Aunque íbamos a la iglesia. Y un día comprendí, porque esto el Señor se lo tiene que revelar, mi hermano. A Satanás le conviene que usted diga, no, si él no tiene nada que ver conmigo. Es verdad que cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, nosotros le reconocimos como el Señor, fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados. El Señor lo que hizo con nosotros es que nos pasó un cheque en blanco que porta toda la bendición que Él ganó en la cruz del Calvario y que Jennifer nos habló. Yo tengo todo, pero tengo un cheque que vale por toda mi bendición. Pero ¿cuántos saben que si yo tengo un cheque y mañana tengo que comprarme algo y no fui al banco, yo no puedo comprarme algo con un pedazo de cheque? Yo tengo que ir al banco y pasar por la caja y presentar mi identificación y el cajero quedará con el cheque y me va a dar el efectivo del recurso equivalente a ese cheque. Así yo veo que es toda la bendición que el Señor ganó por nosotros. Tengo un cheque, pero mientras yo no haga efectivo mi cheque, yo no tengo nada. Usted puede tener un cheque en su velador, en su billetera, por mucho dinero y tener mañana una necesidad de comprar algo importante, pero si no fue al banco, usted no lo puede comprar. La bendición que el Señor ganó por nosotros es exactamente igual. Entonces yo entendí que muchos de nosotros tenemos la bendición, el Señor la ganó por nosotros, pero no hemos ido al banco para canjear ese cheque y tener la bendición efectivamente en nuestra mano. Y la victoria sobre el enemigo es exactamente eso. La victoria sobre la enfermedad es eso. Y la victoria sobre tantas circunstancias es eso. Las ganó el Señor, me las dio, pero yo no las he cobrado todavía. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, mi hermano? Entonces, Él es lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué, Señor, no hemos vivido vidas victoriosas? Porque tenemos un enemigo que se nos opone, que vino a hurtar, a robar, a destruir. Eso es lo que Él quiere hacer. Y Él no se duerme. El día y noche batalla en su propósito. Él nos hace la vida difícil. Él se nos opone por la mañana, se nos opone por la tarde. Busca la forma de tentarnos. Busca la forma de hacernos caer. Busca la forma de oprimirnos. Busca la forma de influenciarnos. Busca la forma de tentarnos para que el propósito de Dios en nuestra vida no se cumpla. Y uno de los propósitos más grandes que Satanás busca con la iglesia es justamente impedir que Jesucristo sea nuestro Señor. Impedir que Jesucristo sea el Señor. Porque si el Señor no es el Señor, tenemos solamente dos opciones de gobierno. Y el Señor tiene que ser el Señor en todas las áreas, no solo en algunas. Y Satanás trata de que Él no sea el Señor en todas las áreas. Y ahí está la lucha que nosotros tenemos con Él. Efesios 6:12. Le quiero mostrar lo que dice la palabra. Efesios 6:12 dice: el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Efesios, ¿verdad? ¿Esta carta para quién era? Para una iglesia. Para una iglesia. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Esta carta no era una carta a los mundanos, era una carta al pueblo. Y dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Leí otra versión. No, le dije a la Débora, creo que es la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Pero es la misma que usted conoce de la Reina Valera, solamente que el lenguaje para mí es más claro, ¿ya? Pues dice, o tiene a ella, veamos esta: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién tenemos la lucha.
manera, ¿de quién está hablando este pasaje? Satanás y sus demonios. Y está estableciendo es que tenemos una lucha. Tenemos una lucha y no es con personas de carne y hueso, como decía la versión que yo leí, sino contra estas entidades espirituales. Son fuerzas poderosas, dice acá, espíritus malignos de los lugares celestiales. Dentro de los propósitos que tiene Satanás es proyectar su maldad en el ser humano, proyectar su maldad, toda su pecaminosidad en el hombre. ¿Qué es lo que trata de hacer? Si él fue capaz de convencer la tercera parte de los ángeles, él dijo, yo tengo que destruir al hombre. ¿Por qué nos odia? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nos odia. Porque cuando él fue al Edén, fue a tentar a Adán y fue a tentar a Eva precisamente para estorbar la imagen de Dios, para quebrar la imagen de Dios, para romper el plan y el propósito de Dios con el ser humano. Y todavía su propósito es exactamente el mismo con nosotros. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo quiero que ustedes recuerden, que no pierdan de vista que tenemos una lucha. Pero sabe, la lucha es diaria. La lucha es todos los días. No es que vamos a ir a una guerra el año que viene, no es que en marzo empieza una batalla. Nosotros todos los días estamos en batalla. Los gobernadores de las tinieblas, los principados de maldad que gobiernan en regiones celestes están todos los días atacando nuestra vida, todos los días planeando nuestra contra, todos los días urdiendo cosas, cómo afectarnos, cómo dañarnos y tratando de atormentarnos, de oprimirnos. Eso es lo que tratan de hacer. Y el nivel más alto de influencia demoníaca contra el ser humano es el nivel de la posesión demoníaca. Ese nivel no es para los hijos de Dios. Un hijo de Dios no puede ser poseído, pero sí Él lo hace en seres humanos. Y cosa que nosotros pensemos solamente en nuestra sociedad. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué el ser humano se ha degradado tanto? Porque Satanás lo que trata de hacer es establecer la pecaminosidad en el corazón del hombre y proyectar su imagen negativa, su imagen pecaminosa, todo su daño, toda su maldad en el ser humano. Por eso lo hace. Y voy a dar algunos ejemplos en la Biblia para que usted vea y comprobemos por la palabra lo que el Señor dice. Los cristianos, yo le dije, no pueden ser poseídos, pero sí somos oprimidos, sí somos influenciados, sí somos tentados. ¿Alguien aquí puede decirme, sí, yo doy testimonio que yo he sido oprimido, oprimida por las tinieblas? Yo he tenido sueños terroríficos. Yo he sentido al enemigo como un frío en mi casa. Yo he visto al enemigo oponerse cuando tengo que hacer algo, tomar una decisión. ¿A cuánto se le opuso el enemigo para venir a este retiro? De diferentes maneras. ¿A cuánto les puso desaliento? ¿A cuánto le puso en su mente, pero es que es tan caro? ¿No lo pensó usted? ¿Discernió usted de dónde venía ese mensaje? Sí nos oprime, sí nos influencia, sí nos tienta, pero no nos puede poseer, porque nos posee el Señor, a Él le pertenecemos. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo de posesión. Está en el libro de Marcos 9:14. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, no, este no era. Estoy hablando de Marcos 5, del 6 al 12, ¿ya? Y en ese pasaje habla que este hombre habitaba en cementerios, lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas. Y asimismo se hacía daño incluso, estaba fuera de control. Él era como, a lo mejor podríamos pensar, un enfermo psiquiátrico. Y no estoy diciendo que todos los enfermos psiquiátricos sean poseídos por demonios, pero muchos de ellos sí están enfermos a causa de posesiones demoníacas. La de no lo tiene todavía, pero usted conoce la historia. Todos conocemos esta historia. ¿Y qué pasaba con este hombre? El Señor fue. ¿Sabe qué? Es tan lindo el relato porque el Señor buscó la forma de llegar a Gadara. Solamente porque sabía que le iba a salir al encuentro un hombre poseído por una legión de demonios. ¿Y el Señor qué hizo con él?
lo hizo libre. Lo hizo libre. ¿Sabe que este relato es muy interesante porque habla algunas características de los espíritus inmundos? Y dice, por ejemplo, aquí los que estamos ahí, anterior, desde el 6 adelante. Debbie, habla algunas cosas que es interesante que nosotros sepamos cómo actuó y cómo operan las tinieblas. Que venga, que venga. ¿Ya viene? Sí. Lo busco acá. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sigamos? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando? Imagínese. Hablando este espíritu, y luego le dijo que no me atormentes. El siguiente, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Qué pasó después? Hasta el 14. Luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Mire, primera cosa, Satanás reconoce el poder de Jesucristo, reconoce el poderío, reconoce que Él es el que gobierna, y se lo dijeron. Y le dijeron: no nos atormentes. ¿Por qué? Porque ellos conocen su futuro, porque ellos saben de su tormento eterno. Y le dicen: pero ¿por qué estás como viniendo antes de tiempo? Y luego le hablaron y le rogaron que lo dejara ir a los cerdos. ¿Sabe? Son ángeles, dijimos. Los ángeles son espíritus. No tienen cuerpo, pero necesitan cuerpos para operar. Por esa razón influencian a los seres humanos, a las personas. Y en último caso, un animal también les sirve. El cuerpo de un animal también les sirve para operar. Y en este caso dice que Jesús le dio permiso de ir a los cerdos. Entonces es interesante ver cómo este hombre sufrió tanto, pero el Señor Jesucristo fue para libertarlo. Y él fue libre y fue un gran evangelista del Evangelio del Reino, porque después Jesús le manda: anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto fue un gran testimonio del poder de Dios. En Marcos 9:14 tenemos otra historia, porque voy a ver algunos pasajes donde se manifestaron los espíritus inmundos y donde el Señor Jesús dio órdenes a ellos, donde el Señor mostró su poder y su autoridad y ellos tuvieron que subyugarse al poder de Jesucristo. Marcos 11, del 14 en adelante, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Sabe que en este pasaje, yo cuando veía esta historia, ustedes y yo la conocemos. Muchas veces hemos predicado de esta historia, pero con un enfoque en la fe o en la incredulidad. Al menos así yo había visto este pasaje. Pero analizando esta historia, me puedo dar cuenta cómo este padre de familia percibe y se da cuenta que había un espíritu inmundo que atormentaba a su hijo. Y este padre supo en su corazón que el único que podía ayudar a su hijo era Jesús. Y busca ayuda en Jesús. Y aquí yo encuentro que los padres de este tiempo tenemos que ser hombres y mujeres sabias para buscar la ayuda para nuestra familia en Jesús. Y cuando nuestros hijos tienen una dificultad, nosotros tenemos que ir a Jesús. Y el padre, dice la Biblia, que se lo trajo a los discípulos, pero ellos no pudieron sanar al muchacho, no pudieron hacerle libre. Y cuando el Señor llega, encuentra este alboroto entre la gente y pregunta: ¿qué es lo que pasa? Ay, le dice el padre: es que traje a mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. En ningún momento el Señor dijo: ¿sabes qué? No hay demonio. Fue como la clase de ayer que hablaba César. El padre dijo eso y el Señor asintió, diciendo: sí, efectivamente, lo que está atacando a este niño es un demonio, un espíritu inmundo de sordera y de mudez, porque el Señor lo identifica después cuando le echa fuera. Dice: espíritu mudo y sordo, sal de él. Pero ¿sabe algo interesante aquí? El Señor le dice al padre: ¿y de cuándo le sucede esto? ¿De cuándo le pasa esto que está viviendo este pequeño? Tal vez era un joven, un adolescente, no lo dice. Y el padre le dice: desde niño. O sea, eso a mí me muestra que este padre estaba sufriendo por mucho tiempo con este niño. O con este jovencito ya, a lo mejor ya era un joven. Y nosotros, muchas veces, incluida yo, pensaba antes que los niños estaban exentos de los ataques de Satanás. Que Satanás no los podía tocar porque los niños son tan santos, 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 que ellos se van a ir al cielo de inmediato y que Satanás no los puede tocar. Pero la Biblia me está mostrando que había un espíritu inmundo que estaba atormentando a un niño desde que era pequeño. Y el Señor Jesús quiere que usted y yo lo entendamos. Satanás también daña a los niños. Satanás también atormenta a los niños y hace sufrir los niños. Y sabe, me acordaba con mi esposo, llegó en alguna oportunidad personas a nuestra iglesia, familias, madres, pidiendo socorro, pidiendo ayuda, porque Satanás atormentaba a un pequeño que debe haber tenido no más de 6 años. Y ella nos contaba que en su casa se apagaban las luces, se prendían las luces, se prendía el televisor, se movían las maletas, se movían los muebles, una serie de situaciones que provocan las tinieblas. Hemos orado, oramos por esa familia y fueron libres. Pero es impresionante, los padres se desesperaron cuando ya vieron que no solamente eran los objetos de la casa que se movían, sino que sus niños estaban siendo atormentados. ¿Desde cuándo le sucede? Desde niño. Y me llama la atención algo más. Y el padre le dice a Jesús, y a veces lo toma y lo tira al fuego y otras veces lo tira al agua. ¿Y cuál era el propósito? La Biblia lo dice, ¿lo leyó? ¿Cuál era el propósito? Matarlo. Ese era el propósito de Satanás. Satanás no tiene propósitos pequeños. Él quiere robar, matar y destruir. Y aún los niños, aún los jóvenes.
Y nosotros muchas veces creyendo, iglesia, que Él no sabe nada de nosotros, que no existimos para Él, que Él nos ignora. Satanás no te ignora. Satanás planifica en tu contra y contra tu familia y tiene un propósito: destruir tu familia, destruir tus hijos, destruir tus nietos. Nosotros no le tememos. Yo no le temo a usted. No le tememos. Él está bajo nuestros pies, dice la Biblia. Él nos dio autoridad para hallar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero ¿saben? Yo estoy cubierta bajo esa protección cuando el señorío de Cristo está en mi vida, cuando Él gobierna sobre mi vida, porque le estoy diciendo al mundo de las tinieblas que yo tengo un jefe, que yo tengo una autoridad, que yo tengo quien pelea por mí, que yo tengo quien me defienda, que el que ganó en la cruz del Calvario es el que pelea por mí. Él es mi cobertura, Él es mi protección, y si yo no me sujeto a mi autoridad, yo no estoy cubierta. Pero si yo me sujeto a mi autoridad, yo no tengo nada que temer. ¿Me entiende hoy por qué es importante el señorío de Jesucristo en su vida? ¿Por qué es importante el señorío de Jesucristo en su familia? ¿Por qué es importante que el Señor gobierne sobre su descendencia? Porque necesitamos guardar y cubrir nuestras generaciones. Porque este es un ejemplo que el Señor lo dejó clarito en la palabra, para que no tengamos duda de lo que maquina Satanás para este tiempo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en este tiempo Satanás ha endurecido su posición y que hoy día su crueldad es mucho mayor? Y lo que muchas veces vemos en las noticias es escalofriante, porque literalmente para este tiempo la realidad ha superado la ficción. La realidad ha superado la ficción, porque Satanás está operando con toda su artillería. Pero el Señor proveyó para nosotros protección. Jesucristo, el Señor, el Kyrios, es el Señor de Satanás y sus demonios. Y ellos se tienen que sujetar a la autoridad de nuestro Dios. Que me gusta cuando dice, y Jesús le dio permiso. Él reina, Él gobierna. Satanás influenció e influencia hasta el día de hoy a muchas personas. Y usted sabe como yo que en la Biblia está el ejemplo cuando él influenció al apóstol Pedro. Cuando el Señor iba a ir a la cruz, y le dijo: de ninguna manera esto te acontesta. ¿Cómo vas a ir a la cruz? No permitas que nada malo te pase. Y el Señor le dijo: apártate, me eres tropiezo. ¿Había una influencia de Satanás en el apóstol Pedro? Claro que sí. Y el Señor Jesús lo discernió inmediatamente y se lo dijo. Satanás influencia a los discípulos. Influenció a Ananías y Zafira. Los influenció. Discípulos del primer tiempo del Señor. Persuadió sus corazones para que le mintiesen al Espíritu Santo. Hechos 5:23. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué permitiste que te influenciaran las tinieblas, Ananías? ¿Intentaron tentar a Jesús? Claro que sí. ¿Lo hará con usted? ¿Lo hará conmigo? Claramente. Claramente, si lo hizo con Jesús, lo hará con nosotros. Él va a planificar cada día tentaciones para hacernos caer, a usted y a mí. Dentro del ministerio de Jesús, si usted va a la Biblia, a los evangelios, el Señor hizo 4 cosas. Y sabe, Él fue una de las personas que más habló y echó fuera espíritus inmundos, el Señor Jesús. Mateo 4, 23, 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Me gusta este versículo porque dice que él recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga, predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y echaba fuera demonios. Usted va a encontrar varios pasajes donde se explica claramente que él en su ministerio hizo al menos 4 cosas. Resucitó muertos, y hizo milagros y otras más, pero dice la Biblia, predicaba, enseñaba el evangelio del reino, sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios. Y este que le estoy mostrando aquí es un pasaje para que nos quede claro lo que él hacía. Y luego Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En Lucas 4:31 al 35 dice la palabra, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. ¿Dónde estaba? Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Qué tenía? El cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. También dice el verso 41, salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Mire, él inició su ministerio, iba a la sinagoga como era de costumbre, él siempre iba a la sinagoga. Y ese día él entra a la sinagoga y de pronto, de en medio de la feligresía, digamos, en medio de la congregación, se levanta un hombre que tenía un espíritu, estaba ahí, y tenía un espíritu inmundo. En medio del grupo, escuchando la palabra, pero se manifestó al ver a Jesús presente en ese lugar. Y le habla, y el Señor lo identifica, y le da una orden muy clara, cállate y sal de él. ¿Usted se imagina la escena? ¿Sabe? Yo me imagino la escena y yo hubiese estado en ese culto, creo que me asusto. Pero de verdad que es como que yo creo que la gente quedó impresionada y de hecho era así. Porque ellos decían, ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? ¿De qué se trata esto de que los demonios salen? Porque hasta que llegó Jesús predicando el evangelio del reino, no se había visto la gente liberada o alguien echando fuera a los demonios. ¿Sabe qué pasaba? Ellos convivían con sus demonios. Y cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo en serio. Este era uno más del grupo de la iglesia, por así decirlo. Y ellos lo conocían y conversaban con él. Y él estaba ahí sentado, pero ese día el demonio se manifestó porque vio la autoridad de Jesús. Iniciando su ministerio fue de las primeras cosas que pasaron en Capernaum. Se manifestó este espíritu y declaró que él era el Señor, porque ellos saben que él es el Señor. Ellos saben que él es el Kyrios, ellos saben que tiene la autoridad, pero el problema de ellos es que ellos no pueden ser redimidos porque no pueden obedecer. Porque ellos se rebelaron contra Dios ya, fueron destituidos del cielo y ellos no tienen opción de arrepentimiento. La sangre de Jesucristo no fue derramada por ellos, fue derramada por usted y por mí. Ellos no tienen opción de arrepentimiento, porque alguien una vez dijo, pero ¿y si el diablo se arrepiente? ¿El Señor lo podría perdonar? Es que Él no se va a arrepentir. Porque Él fue destituido y Él no tiene opción. El arrepentimiento es una bendición para los hijos, para usted y para mí. El arrepentimiento es para nosotros, su pueblo, porque a través del arrepentimiento nosotros podemos llegar a reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. El arrepentimiento es una bendición para los hijos.
Un ejemplo más, y es el ejemplo de la mujer sirofenicia. Está en Mateo 15, desde el 21 al 28. Todos estos ejemplos que yo le estoy dando, yo los estoy dando para mostrarle a usted que el mundo de tinieblas es real. Que el mundo de tinieblas se tiene que sujetar a la autoridad de Jesucristo. Porque el Señor los venció. Que el Señor operó echándolos de las vidas y trayendo libertad a la gente que lo necesitaba. En el caso del niño que hablamos hace un momento, dice que el Espíritu lo sacudió y lo tiró al suelo. Pero luego el niño se levantó y quedó sano, completamente libre de la opresión demoníaca. Estoy mostrando estos ejemplos para que usted vea que son reales, pero que nosotros en Jesucristo tenemos el poder y la autoridad para echarlos fuera y no permitirles afectar nuestra vida. Y aquí hay un ejemplo más que quiero que analicemos. Y está en Mateo 15, del 21 al 28, y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, Kyrios, le dijo ella, tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene todo el poder, tú eres el que tiene toda la autoridad. Socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Mire esto. Esta mujer viene corriendo delante del Señor, una extranjera, y le dice: socórreme, ayúdame, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor no le contestó nada, no le respondió una sola palabra. Y los discípulos le dijeron: pero dile que se vaya, esta mujer ya nos molesta con su clamor, porque ella clamaba: ayúdame, por favor, ayúdame, Jesús. Y el Señor se da vuelta y le dice: ¿sabes? No está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué le dijo la mujer que tenía la niña? ¿Qué dijo que tenía la niña, la mujer? Era gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le dice: pero es que traigo pan para los hijos y yo no se lo puedo dar a los perrillos. ¿Cuál era el tema aquí? La liberación y la influencia demoníaca sobre una niña. Y el Señor le dice: pero es que traigo solución, traigo pan, pero no es para ti. Traigo pan, traigo socorro, traigo ayuda, pero el pan es para los hijos. ¿Y quiénes eran los hijos? El pueblo de Israel. Y ella era una extranjera. El pan, la liberación, la libertad de este demonio no es para los extranjeros. Hacer libre a tu hija no es una bendición para ella porque ella es extranjera. La bendición de ser libre de los espíritus inmundos es para los hijos.
Y esta mujer interrumpe lo que el Señor le está diciendo. Señor, ¿sabes? Una miga del pan de los hijos sería suficiente para socorrer a mi hija. Si tan solo cayera una miga del pan que tú traes para los hijos, sería suficiente para que ella fuera libre de ese tormento, de ese espíritu inmundo que la tiene sufriendo a mi niña. Y eso impactó al Señor. Impactó al Señor, y a usted lo impacta saber que esta mujer le dijo: mira, yo sé que yo no soy beneficiaria de esta bendición. Yo sé que la bendición no es para mí, pero una sola miga sería suficiente para que mi hija tenga ayuda. Le quiero decir esta noche, el Señor tiene pan para los hijos. Usted es hijo, usted es hija, hay pan para usted. El Señor tiene pan para los hijos. Pero ¿cómo? O sea, usted me está diciendo, pastora, que yo tengo demonios. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que Satanás no se duerme y que Satanás tratará de tentarlo y que tratará de oprimirlo y que tratará de traer grave tormento sobre su vida, que afectará a su familia, que le afectará a usted, que le quitará el sueño, que le robará la finanza. Lo que le estoy tratando de decir es que lo va a enfermar en su cuerpo, le va a atormentar el alma, le va a traer depresión, le va a traer tristeza. Él no se va a dormir, y la Biblia dice, él anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia dice, ustedes tienen que estar velando, tienen que estar atentos. Esa palabra también la dijo Pedro para la iglesia. Iglesia, tenemos que estar atentos porque Satanás no se duerme. No es que él se cruzó de brazos y dijo, no, ya yo me voy, a ellos no les molesto más. A los que más él quiere atormentar y afectar es a la iglesia. El mundo ya lo tiene. Lo que él quiere tener es a nosotros, afectarnos a nosotros, estorbar el propósito, estorbar el plan de Dios, venir y dañar nuestra vida, que no cumplamos el deseo del corazón de Dios, que quitemos a Jesucristo del trono de nuestro corazón, que pongamos circunstancias, situaciones, envidias, rencores y otras cosas en el corazón y que lo quitemos a Él. Y de eso Él se ocupa a diario. Pero el Señor dice, pero saben, yo tengo pan para los hijos. ¿Y cuántas veces a la semana usted come pan? ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Esta es una bendición diaria. Yo podía comprender. Yo tengo que todos los días revisar mi vida. ¿En qué área Satanás ha influenciado? ¿En qué manera ha venido a afectar mi vida? Y yo tengo que hacerlo diario. Yo, como me ducho todos los días y paso por el agua y por el jabón, de la misma manera yo tengo que hacer un aseo y una vigilancia en mi corazón y en mi alma para ver en qué áreas Satanás ha querido influenciarme. Y cuando yo me percibo, yo tengo que ir a buscar el pan que el Señor ganó para mí y aplicarlo a mi vida y ser libre. De eso se trata. En la mañana Carolina hablaba. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Señor. El pastor lo dijo la semana pasada. El espíritu inmediatamente es redimido, es vuelto a la vida. Porque cuando nosotros hemos pecado, nacemos sin Cristo, el espíritu está muerto. Y cuando reconocemos a Jesucristo, lo que sucede espiritualmente es que el espíritu viene a la vida. Somos vivificados. Pero ¿qué pasa con el alma y qué pasa con el cuerpo? El alma tiene que entrar en un proceso de santificación. El alma no se salva de inmediato. Es un proceso. Se llama santificación. Y en el alma, en la mañana nos quedó muy claro. Están las emociones, está la mente, está la voluntad, están los pensamientos. Y ahí es en el alma donde actúa Satanás. Su espíritu ya le pertenece a Dios. Usted es salvo. Si usted se muere mañana, o si yo me muero mañana, para no ponerle a usted el ejemplo, me voy al cielo. Pero mi alma necesita ser restaurada, mi alma necesita ser transformada. Pero ¿y si me quedo así nomás? Usted no va a disfrutar de todo el cheque que el Señor ya le dio a usted, de todas las bendiciones que tiene. Su vida va a ser una vida cristiana, pero en derrota. Una vida cristiana en una serie de circunstancias que lo van a tener siempre en el piso. No va a cumplir el propósito, le va a costar cumplir el propósito de Dios para su vida. Su vida va a ser una vida de lucha.
Y usted va a estar siempre ahí, con el enemigo asediando. Y que usted puede entender cómo sería vivir una vida con el enemigo siempre asediando. Pero ¿por qué tendríamos que tolerar vivir en asedio si el Señor ganó para nosotros la victoria? Si yo tengo la forma de vencer al enemigo, yo tengo pan. Yo puedo tomar el pan que el Señor me dio a mí, aplicarlo a mi vida y ser libre. ¿Por qué debíamos pasar circunstancias y situaciones y sufrir a manos del enemigo si el Señor ganó para nosotros toda la victoria, no una parte de la victoria? ¿Por qué tendríamos que ser cristianos derrotados si podemos ser cristianos victoriosos? Tenemos que vivir en victoria y no permitir que el enemigo nos asedie. El último versículo de esta noche está en Santiago 4:7. Nuevamente el apóstol Santiago hablando a la iglesia. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo voy a leer de nuevo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo había leído este versículo muchas veces así: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero resulta de que me había faltado lo más importante. Someteos pues a Dios. La palabra someterse significa ponerse bajo autoridad, ponerse bajo sujeción en obediencia. Someterse significa dejarse gobernar por el Señor. Someter es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Reconocer que Él es el dueño de mi vida. Reconocer que mi vida le pertenece a Dios. Todo eso significa someterse. Mi vida le pertenece a Dios. Mi cuerpo, mi alma, todo mi ser le pertenecen a Él. Someterse significa determinar vivir bajo el señorío de Jesucristo. Someteos pues a Dios. ¿Se entiende lo que dice la palabra? Cuando usted se somete, cuando yo me someto, cuando determino vivir bajo el señorío de Jesucristo, cuando determino obedecerle, cuando determino y me dejo gobernar por el Señor, entonces puedo resistir al diablo. Si yo no cumplo lo primero, no se cumplirá lo segundo. No es resistir por resistir. No es porque yo diga, no, es que yo voy a resistir, porque resistir significa oponerse. Hacerle frente, eso significa resistir. Y el apóstol está diciendo, sí, tú tienes que hacerle frente, tú tienes que confrontar. No es que resistir tienes que o pensar, ya, y aquí me voy a quedar, no importa que el enemigo haga lo que quiera en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en mis finanzas o en mi salud. No, eso no es resistir. Resistir es hacerle frente, confróntalo, enfréntalo. Pero luego que te hayas sometido al Señor, que hayas aceptado el gobierno del Señor en tu vida. Y si tú haces eso, dice la Biblia que Él huirá de vosotros. Y huir, usted sabe lo que es huir. Huir es salir corriendo, es arrancar, es desaparecer. Y que me gusta esto, porque si la Biblia dice que si yo me someto a Dios y resisto al diablo, lo siguiente que va a pasar es que Él va a salir huyendo. Él va a salir arrancando. Él no va a querer tener nada que ver conmigo, porque sabe que soy un hijo, una hija que se ha sometido a la autoridad de su padre. Cuando usted se ha sometido a la autoridad, su autoridad pelea por usted. Su autoridad lo defiende. Su autoridad levanta bandera a su favor. Y si el Señor levanta bandera a su favor, Él lo único que tiene que hacer es salir huyendo. Nos atormenta el enemigo, nos hace sufrir Satanás. Nosotros no desconocemos todo lo que él hace. Y la Biblia dice, ustedes no tienen que desconocer sus maquinaciones. No tienen que desconocer sus maquinaciones que tienen todo que ver con el perdón, con perdonar, porque esa palabra está dicha en el contexto de lo que significa el perdón.
Tenemos que perdonar cuando nos han ofendido, cuando nos han dañado. Tenemos que revisar nuestra vida, en qué áreas de verdad el enemigo ha influenciado nuestra vida. Porque estamos en la iglesia hace años, pero hace un rato le dije algo. Muchas veces nosotros creemos que este es mi carácter, que yo soy así. Es que yo soy tímido, es que yo soy tímida, es que yo soy iracundo, es que yo me enojo rápido, es que así soy yo, es que yo reacciono de esta forma. Pero en realidad no somos así. Lo que tenemos es la influencia de espíritus demoníacos que han afectado nuestra vida. Es que yo soy depresiva, yo siempre he sido depresiva. Es que mi mamá era depresiva. Efectivamente, hay espíritus que han afectado nuestras generaciones y son maldiciones que nosotros arrastramos, que vienen de otras generaciones. Pero usted no es así. El Señor ganó para usted la libertad, pero el enemigo ha atormentado su vida y ha afectado su vida. Es que yo no respondo de mí cuando me enojo. O diferentes situaciones que puedan haber en nuestra vida, formas de ser que nosotros creemos que así somos. Pero este es el día para que nosotros, a la luz de lo que dice la palabra y de lo que el Espíritu Santo le revele, nosotros renunciemos a aquellas áreas de nuestra vida donde el enemigo ha influido en nosotros, donde él ha ejercido influencia en nosotros. El Señor dijo, hay pan para los hijos. Y esta mujer estaba diciendo, una amiguita es suficiente, pero tú no tienes que conformarte con una amiga, porque Dios tiene para ti toda la bendición en esta área. Diferentes formas en que el enemigo nos ataca, nos oprime, nos sentimos apretados muchas veces. Y estamos luchando y batallando con diferentes cosas en nuestra vida. Depresiones de pronto. Ansiedades, angustias, amarguras, falta de perdón. Algunas cosas son pecados. ¿Cómo puedo saber que el enemigo está operando en mi contra? ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo darme cuenta que sí, esto realmente no es una falencia, una brecha en mi carácter, sino que aquí hay una presencia, una entidad diabólica que está viniendo en mi contra? ¿Sabe cuándo? Pecados reiterados por los que yo me he arrepentido genuinamente, pero vuelvo a caer. Pero Señor, si ya me arrepentí, ya te pedí perdón y aquí estoy de nuevo, Señor. Si usted se arrepintió genuinamente y ha vuelto a caer, lo más probable es que haya un espíritu inmundo operando a través de esa área en su vida. Inmoralidades. Vicios que usted no ha podido dejar, actitudes, mentira, por ejemplo. Es que no me di ni cuenta y podía haber dicho la verdad, pero dije una mentira. Es como que no lo alcanzo a pasar por la mente y salió la mentira. Un espíritu inmundo que está usándote para venir a tentarte y hacerte pecar, para luego avergonzarte y decirte, mira lo que hiciste, acusarte, porque el enemigo es un acusador. Estructuras mentales, pensamientos que yo ya asumí como correctos, pero que son incorrectos delante de Dios. Pasa mucho en este tiempo. Sabe que en este tiempo es sorprendente la cantidad de cristianos, de iglesias, de pastores que han asimilado y han asumido todo este tema de la identidad de género, todo este tema de la perversión sexual como normal, y lo hemos normalizado. Lo ha normalizado la televisión, lo ha normalizado el gobierno, lo ha normalizado el colegio, lo normalizó la psicóloga, todo el mundo lo normaliza. Lo terrible es que lo ha normalizado la iglesia. Operación de Satanás y sus demonios. Pone pensamientos en nuestra mente que nos hacen sentir que es correcto lo que es pecado. Estructuras mentales asumidas como correctas. Yo le comentaba a alguien estos días que
que me llamó mucho la atención un comentario de un pastor que se llama John MacArthur. Lo ha escuchado usted tal vez. Y salía en un comentario que vi en un artículo que un pastor de su línea pastoral había sido descalificado y sacado de su línea pastoral, porque él, como pastor jefe del ministerio, lo había retirado de su ministerio. ¿Y cuál había sido la razón? La razón había sido que este pastor joven había aconsejado a una persona de su iglesia que asistiera a la boda de su nieto, que era un matrimonio entre homosexuales. Entonces este pastor le dice: sí, hermana, vaya a la boda, llévele un regalo a su nieto y a su pareja, muéstrele de esta forma el amor de Dios a ellos, porque el mundo siempre ha pensado que la iglesia es una legalista, y si usted no va a la boda, van a decir que usted es una religiosa y que es una legalista. Entonces vaya, lleve un regalo, participe y bendígalos. Cuando este pastor MacArthur supo del consejo de su otro pastor, dijo: no puede ser, tiene que salir del ministerio, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, porque no hay comunión entre el pecado y la santidad. Y nosotros somos santos y tenemos que vivir vidas santas y no podemos normalizar el pecado. Y cuando yo estoy teniendo esta conducta, lo que estoy haciendo es aceptando, igual que el mundo, que una conducta incorrecta es correcta. Y Dios dijo que era pecado y es pecado. Entonces, ¿qué hago? ¿No voy a la boda? No voy a la boda. ¿Y qué puedo hacer entonces? Le escribo una nota. Le puedo decir: lamento no asistir a tu boda. Eso no lo dijo el pastor, pero yo creo que usted puede hacer eso. Pero lo que estoy diciendo es que el enemigo opera y funciona trayendo normalidad a nuestra mente de cosas que son pecados y que la iglesia las asuma como correctas. Entonces, ¿qué hace él? Que va tergiversando la verdad en el corazón del cristiano. Va poniendo y estableciendo una mentira como correcta. Y finalmente empezamos a transar en nuestra fe. Empezamos a hacer transacciones con el pecado. Pero nosotros somos puestos como luz y como sal para denunciar la tiniebla, no para sumarnos a ella. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque nosotros no podemos normalizar la maldad y el pecado. No podemos, iglesia. Este tiempo es un tiempo para revisarnos. Señor, ¿qué hay del enemigo en mí? La mañana decía el texto en Tesalonicenses: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y nos enseñaron que eso quiere decir: el enemigo tiene que mirar tu vida. No tiene que haber nada que él le pueda servir, nada que él pueda tomar, nada de lo que él pueda agarrarse para afectar tu vida. Nada, nada. Yo tengo que revisar mi vida. No tiene que haber nada que sea tiniebla. Cualquier cosa que sea tiniebla en mi vida es un terreno donde Satanás gobierna. Yo tengo que revisar mi vida y todo lo que sea tiniebla yo lo tengo que renunciar y quitar de mi vida. El Señor Jesucristo dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo, viene Satanás, pero en mí no hay nada que él pueda enrostrarme, de lo que él pueda decirme: mira, en esta área yo voy a tomar control. Viene el príncipe de este mundo y de nosotros tenemos que decir: él nada tiene en mí. Tú puedes decir eso en esta noche. Viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. O hay en tu corazón envidias, o hay en tu corazón amargura, o hay en tu corazón orgullo. ¿Sabe? Dios es tan bueno que nos ha traído a este lugar para que revisemos nuestro corazón a la luz de la palabra. Y en esta noche le digamos: Espíritu Santo, examíname. Revisa mi corazón.
¿Habrá algo que está oculto, un pecado que no ha sido confesado? Cualquier pecado no confesado es un territorio donde Satanás gobierna. ¿Habrá algún pecado que está aquí escondido y tú dices, bueno, es que estoy acostumbrada, es parte de mí? ¿Qué hacemos con eso que es tiniebla? Renunciar, quitarlo de nuestra vida para permitirle que el Señor venga a señorear en nuestro corazón y en nuestra vida completa. Iglesia, póngase de pie. No quiero que se duerma. Quiero que usemos este tiempo para revisar nuestra vida. ¿Sabe? Hay algo que tú tienes que hacer y que yo no puedo hacer, y es la revisión. Hay algo que tú tienes que examinar que yo no puedo hacer. Hay algo que tú tienes que ver en tu corazón a la luz de la palabra. ¿Qué área de mi vida todavía no es controlada por el Señor? ¿En qué área de mi vida yo he cedido terreno a las tinieblas? ¿En qué área de mi vida